Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor, amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Pues también seguir continuando con el estudio de la palabra del Señor, como cada día que estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Hoy nos toca Primera de Reyes, capítulo 15, pero sin antes pasar por alto también que en esta noche poder ser bendecidos también a través de la palabra y sobre todo recordar también, como todos los años que se recuerda, el Día Internacional de la Mujer. Dios me lo bendiga a cada mujer esforzada, valiente y decidida que sigue en el camino del Señor. Sin más preámbulos, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 15. Durante este pasaje en Primera de Reyes capítulo 15 nos habla de muchos reinados, entre ellos el reinado de Abiam, el reinado de Asa, la alianza de Asa con Ben-Hadad, la muerte de Asa y el reinado de Nadab. Hay que tener en cuenta, para estudiar Primera de Reyes, tener en cuenta que el reino del Señor ya estaba dividido en dos tiempos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces hay que saber que estamos en medio de dos reinos divididos que el pueblo de Israel. Antes era unificado con los primeros reyes, ya con el reinado de Roboam entendemos que se viene una división con Jeroboam y Roboam. Entonces, a raíz de todos los que van empezando a verse, a raíz de todas las cosas que van sucediendo a lo largo de este tiempo, entonces encontramos ya un inicio desde aquí, ya la separación tanto de Roboam y el inicio de un reinado más que es Jeroboam. Entonces 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus de Judá y Benjamín con la nación de con Roboam. A raíz de todo ya de esto que ya va sucediendo en este tiempo y en esta etapa, podemos ver y conocer qué reinado está iniciando. Y ahí vamos iniciando el reinado de Abiam, que es ya el cuarto personaje que ingresa después del reinado de Roboam. Entonces, entendemos que viene a ser su hijo y el nieto de David. Entonces encontramos que cuando ya el rey de Jeroboam ya estaba reinando 18 años ya de su reinado, Abiam va a tener reinado, según la escritura, comienza a reinar sobre Judá. Entonces, al iniciar todo esto, según lo que nos dice la palabra del Señor, algo que va a resaltar el capítulo 15, el versículo número 3, dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Entonces, después de Abiam, reina Asa, su hijo. Entonces, ¿qué consejos podemos tener? Primero, tener en cuenta del primer reinado de Abiam, que él no es igual que su abuelo, no es igual que los consejos que pasó su padre, que Salomón. Eso nos ha de indicar de cómo pues a veces los malos consejos son los que más nos acordamos más que los buenos consejos. Algo que recalcamos en esta palabra, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. A pesar que Abiam no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, hizo cosas inadecuadas, Dios cumplió su promesa al prometerle a David que estaría ahí siempre, que permanecería la palabra que le había dado, que no faltaría un rey. A pesar de todas las cosas, Dios mantuvo
su palabra. Y es un Dios de promesas que mantiene su palabra hasta el final. Aunque a veces nosotros nos toque dudar en el camino, a veces nos pasemos circunstancias difíciles, debemos de entender una cosa importante hoy, que Dios es aquel que cumple sus promesas, que son vigentes hasta el final. Él no retarda ninguna de ellas y que sobre todas las cosas Él sigue cumpliendo con su palabra y sobre todo con lo que Él dijo a través de ella. Entonces habían, a pesar de las cosas incorrectas, por causa de este varón llamado David, Dios mantuvo su palabra y la promesa que le hizo a él. Aunque él no hizo lo correcto, aunque no hizo lo adecuado. ¿Cuántas veces nosotros también seguimos malos pasos o malos consejos de muchas personas? Encontramos que no sigue los consejos como su abuelo David, pero sigue los malos consejos como su padre, con las cosas que habían hecho. Pero aquí vemos que Dios, a pesar de todo, su misericordia siempre está presente. En cambio, Asa es muy diferente. Cuando ya en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Israel. Ya cuando ya había 20 años de Jeroboam, o sea, en el otro reino del norte, empieza a reinar Asa en este reino. Y reinó 42 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca. Y Asa, algo resaltante, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y eso es lo que hizo muy diferente. Este hijo de Abiam hizo las cosas muy diferentes que su padre, que su padre Abiam. Asa hace lo diferente. Algo que va a recalcar porque tiene las huellas que su abuelo David ha hecho. Y eso debemos de ser nosotros también como hijos de manera diferente. ¿Cómo somos como hijos? ¿Qué consejos absorbemos de las personas que están alrededor de nosotros? Otro de los consejos que podemos entender en este pasaje es qué consejo yo llevo de mi familia, de mis padres, de los ancianos alrededor de mí. ¿Cuál es el consejo predominante que yo debo de tener en cuenta? ¿Los buenos consejos o los malos consejos? ¿Las malas decisiones o las buenas decisiones? Él hace lo recto, él hace lo adecuado ante los ojos del Señor, y Dios le va a honrar a Asa porque según la Escritura todas las cosas él va a ser honrado en muchas áreas, y es la bendición que Dios va a dar a Asa, y es porque él empieza a honrar a Dios. No como Jeroboam, porque Jeroboam, recordemos que la historia y que la palabra del Señor nos demuestra que él va a estar en lugares altos, porque tiene miedo de que el pueblo de Israel se vuelva a Jerusalén, venga detrás con sus dioses, se venga a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces él pone un altar en diferentes lugares para que el pueblo de Dios sea dividido, y de esa razón ya no vayan a Jerusalén. Entonces, pero aún así, Asa hace lo correcto, a pesar de Jeroboam, a pesar de todas las cosas que hacía. Asa hace lo adecuado, no sigue los malos consejos de su padre Abiam, sino sigue los consejos de David. El consejo de un abuelo fiel al Señor, de un abuelo que supo aprovechar la guianza del Señor, como Salomón, que supo aprovechar la victoria que Dios le dio, la sabiduría que Dios le dio, y que supo recordar cómo Dios pudo guardar y cómo Dios pudo honrar a Salomón, que es su abuelo. Algo que nos podemos entender, que sus padres, sus antecesores, fueron hombres que amaban al Señor, que honraban a Dios, aunque en algún momento se desviaron y aunque en algún momento quizás como los demás, como Roboam, como Abiam, pero sus primeros padres, como lo fueron en ese momento y en esa época, como lo fue David, y que mantuvo el Señor por él la promesa que le hizo. Sabemos a lo largo de la historia cómo Dios es fiel a las promesas que hace. Asa no es la excepción. Asa
recuerda las promesas que Dios hizo a su abuelo, a sus abuelos, y eso hace diferencia con su padre. Algo muy diferente. ¿Qué es lo que inculcamos a los que están alrededor? ¿Qué consejos absorbemos de los que están mayores que nosotros? ¿Los buenos consejos o los malos consejos? Sigamos los pasos de los buenos consejos. Así como Asa decide no seguir los pasos de su padre, sino seguir lo que sus padres anteriores, como sus abuelos, lo va a transmitir hacia su vida. Y eso es muy diferente. Hay que recordar, y gracias a ello, él recibe bendiciones. Gracias a ello se va a salvar de muchas cosas, de muchas luchas, de muchas peleas. Pero eso es la diferencia, iglesia, de nosotros. Hay que seguir las huellas de los más asesores que están alrededor de nosotros. De aquellos hombres de Dios que lo dieron todo por amor a Cristo. De aquellos hombres de Dios que lo transmiten. Y nosotros, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Cuál es la transmisión que hoy en día tenemos? Pues también tenemos familia, que quizás muchos de nosotros seamos el ejemplo para que a raíz de nosotros, nuestro hogar también, quizás también tu familia, no todos son cristianos, pero sea pues el Señor quien direccione a ser de bendición y que sigan el ejemplo de tu vida real para que ellos puedan ser de bendición en el futuro. Así como lo hizo David, a pesar que él ya estaba ya cuántas décadas muerto ya, pero las enseñanzas que transmitió y la vivencia que lo hizo de manera personal, y como la escritura misma la demuestra, diciendo conforme a mi corazón, como lo dijo Dios. Aún así, él cumplió lo que Dios hizo y la palabra del Señor. Y seamos de eso de ejemplo. Y si tenemos padres de ejemplo, sigamos las huellas. Si tenemos abuelos de ejemplo, sigamos esas huellas. Hombres de oración, hombres de búsqueda hacia el Señor. No olvidemos cuál fue nuestro pasado. No olvidemos cuál fue nuestra esencia. ¿Quiénes son ellos alrededor de nosotros? Porque si tenemos personas que siguen las huellas del Señor y son un ejemplo a imitar, imitemos lo bueno, como lo hizo Asa. Muy diferente que su padre. Aprendió a imitar lo bueno y se recordó de sus antecesores. Y recordó que Jehová, el Dios de Israel, nunca desamparó a ninguno de sus padres. Es por eso que él hace un cambio drástico. Y hace muchas cosas diferentes. Derriba los lugares altos, hace ordenanzas y sobre todo honra al Señor. Es la diferencia entre Abiam y Asa. A raíz de eso surgen problemas también con Ben-Hadad. Pero él no está solo, sino que también él comienza a ver las cosas del Señor. Y eso hace la diferencia en este tiempo. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambas. Ya no estaba reinando Jeroboam, reina Baasa, pero a raíz de eso siempre va a haber luchas y peleas. Entonces, en ese tiempo, él pues hace la diferencia ahí. A pesar de todas las luchas que tuvo que tener que pasar entre los dos reinos, siempre hubo una dificultad todo el tiempo. Pero aún así, Dios mantuvo las promesas que hizo. Jamás se apartó la dinastía de David. Solo el linaje de David permaneció hasta el final. Mientras en Jeroboam van cambiando de familias, van cambiando de dinastías, mientras en este lugar solo la dinastía de David se va a mantener hasta el final. Y es por eso que hasta el día de hoy recordamos cuando le dijeron a Jesús de Nazaret: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque desde ese linaje sigue manteniéndose lo que la promesa Dios le hizo a David. Cuando uno le es fiel a Dios, siempre el Señor cumplirá su promesa. Y eso es lo que, a pesar de todas las cosas, muere Asa, durmió, dice la escritura, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Encontramos también la otra contraparte. Después de Jeroboam, Nadab, hijo de Jeroboam, comienza a reinar, y luego reina Baasa. Todos ellos, según la escritura,
hicieron las cosas incorrectas, hicieron pecar a Israel, confrontaron contra el Señor, la ira del Señor se levantó y hubo guerra siempre entre el pueblo de Israel con el pueblo de Judá. Siempre hubieron conflictos, siempre hubo lesiones también por el área de que era también, recordemos que en Judá estaba Jerusalén y allí estaba el templo y muchos querían ir también al templo a adorar a Dios, porque recordamos era un templo glorioso, era la gloria misma que estaba el Señor mismo presente ahí. Entonces, a raíz de todas estas circunstancias siempre va a haber conflictos. Después de Nadab, después de Basa, todos ellos pues siempre son de otra generación. Entonces encontramos que Asa empieza a reinar y reinó 24 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y su pecado con que hizo pecar a Israel. ¿Qué hizo pecar a Israel? Jeroboam, como ya les dije, Jeroboam hizo lugares altos, hizo dioses para que el pueblo se prostituyera, según la escritura, y se vaya contra la idolatría y se alejara de Dios y se olvidara de ir a Jerusalén. Todo esto hizo para que el pueblo no se vaya a Jerusalén y sobre todo para que el pueblo siga pues hacia su dominio de él. Entonces, todas las circunstancias hay un paralelismo entre los dos reinos. Un reino que es muy diferente en sus características y el otro reino que es muy diferente, que muchas veces lo vamos a ver haciendo lo malo, haciendo lo incorrecto, no apartándose, sino teniendo miedo de que el pueblo se pueda ir al otro lado y que puedan dejarlos también y puedan rebelarse contra su dominio. Entonces, a raíz de eso, pues todas las cosas van a ser muy diferentes siempre entre los dos y siempre va a haber conflictos. Pero aún así Dios va a resaltar sus promesas. Aún así Dios promete lo que prometió a David, va cumpliéndose en este tiempo, en el reinado de Asa. Y en este capítulo 15, vemos los dos tiempos, tanto el tiempo del reinado de Judá y el reinado de... Hay dos paralelismos como el reinado del norte. Entonces, Jeroboam haciendo las cosas incorrectas, como también lo hizo Abiam, pero Asa marca la diferencia entre el reinado del sur con el reinado del norte. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que ya estamos hablando de dos reinos divididos, de dos reinos, pero un pueblo que sigue siendo amado por el Señor, que es un pueblo unificado. A pesar de todas estas cosas, la lección que podemos aprender durante este pasaje, capítulo 15, primero, es recordar que Dios cumple sus promesas, que a pesar que uno le es infiel, a pesar que le podamos no seguir las huellas del Maestro, Dios cumple lo que dice. Así como prometió a Jesús, dice la Escritura, y así como hizo la promesa a través de su palabra, Él lo cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Y lo cumplió también con David. La promesa que hizo David, no faltó el Señor, tardó en cumplirla, lo que hizo a David. Y sobre todo ello, a pesar de Abiam, Asa, que hizo lo correcto, a pesar de todas las cosas, Dios le honró a Asa, y eso es la diferencia. Porque él siguió los consejos de sus mayores. Y ese es el segundo punto. Sigue los consejos de los más grandes. Sigue los consejos de aquellas personas mayores alrededor de ti. ¿Qué consejos nos hayan dado? ¿Qué consejos puedan ser buenos y edificantes a nuestra vida? Seamos los que sigamos esas huellas, esos principios que un día nos transmitieron, que quizás ya no están en nuestra vida, que quizás ya no están alrededor de nosotros, pero sigamos en esos principios que un día nos compartieron a la luz de su palabra. No nos desviemos. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero la palabra jamás ha cambiado. Y los consejos que son bien hechos, como dice la Escritura, permanecen. Y así como Asa permaneció en los consejos de sus abuelos, fue ello que le direccionó a ser un líder que pueda alcanzar victorias
y un líder que pueda ver la gracia de Dios todo el tiempo de su reinado. Y eso quiere decirnos, como hijos de Dios, tenemos que seguir las huellas de aquellos grandes hombres de Dios. A raíz de eso también tenemos que tener cuidado en nuestras decisiones. Eso es lo que podemos entender. Las malas decisiones hicieron que Jeroboam dividiera el pueblo y que la ira de Dios se levantase contra su hogar, contra su familia, porque todo lo que hizo fue cosechado también en su tiempo preciso. Dios puso órdenes, porque acá en el capítulo 15, en el versículo 25 hacia el 32, vemos cómo Dios va a hacer juicio sobre la casa de Jeroboam y cómo va a destruir toda su casa y cómo va Dios a destruir y poner orden en su casa. Ahí pone otra persona de otra dinastía, que es Baasa. Eso nos cabe indicar, hermanos, que todo tiene un límite para el Señor, que la justicia de Dios siempre llega en el tiempo determinado. Así que no nos olvidemos, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que no olvida la falta que se comete. Y Jeroboam hizo muchas faltas ante el Señor. Así que, amada iglesia del Señor, basado en estos principios del capítulo 15, no nos olvidemos que tenemos un Dios de promesas, un Dios que siempre nos aconseja y un Dios que siempre nos ayuda a tomar buenas decisiones. Sigamos adelante confiando en la Escritura y pues estudiando las Sagradas Escrituras, que sobre ellas el Señor nos indica que allí podemos alcanzar la bendición para nuestras vidas. Eso pues sería el mensaje de hoy. Cumplamos siguiendo los buenos consejos y las huellas que nos siguen transmitiendo a nuestros mayores. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.